Arranco con una expresión que puede parecer absolutamente exagerada. En manos de estas dos personas está en buena medida el futuro de Colombia. Entonces dirán, miércoles, bueno, sí, estamos con el registrador que tiene que garantizar la realización transparente y efectiva de un proceso electoral histórico en Colombia, y con el procurador que debe vigilar el comportamiento de los funcionarios a lo largo y ancho del país, lo cual no es un tema menor en este momento. Para hablar de perspectiva, registrador, arranco con usted. Me gustaría que hiciéramos el balance de lo ocurrido en este año en materia electoral y comportamiento de la registraduría con los partidos políticos y con los ciudadanos, para ver si podemos después hablar de una tendencia hacia el año entrante. Muy buenos días. Gracias, buen día para todas y todos. Un saludo a Gustavo, Alejandro, a todos los que nos acompañan. Veo aquí al expresidente Antonio José Lizarazo, presidente, director de Fede Departamentos, a la directora de la MOE, en fin, a todos. Doctor Carrillo, un saludo especial. Al señor procurador, un saludo fraternal. Muchas gracias por la invitación. Lo primero es destacar estas iniciativas. Roberto, yo creo que hoy es un momento muy oportuno para, además de hacer múltiples acciones, de actuar, digamos, materialmente en muchas tareas por parte de las diferentes instituciones. Es un momento necesario para enviar mensajes al país. Creo que además de las acciones hay que enviar los mensajes adecuados a la sociedad colombiana, y creo que, digamos, este escenario es determinante para eso. Felipe, también saludos. Este año ha sido un año de una exigencia, permítame la palabra, democrática muy alta. Creo que sin precedentes en la historia de Colombia. Entre el año pasado y en especial este año, hemos llevado a cabo cerca de 19 elecciones atípicas. Entre esas 3 gobernaciones muy importantes, Putumayo, Vichada y Magdalena, donde se convocó a cerca de 1.099.000 personas a votar hace 15 días. Eso a veces se pasa por alto, pero no es fácil gestionar unas elecciones para más de 1 millón de personas. Pero además ha sido un año con múltiples retos: la consulta popular, elecciones de consejos de juventudes. El próximo 14 de diciembre, de este próximo domingo, en 8, tendremos elecciones para elegir alcalde de Bucaramanga. El número de personas que están aspirando a la presidencia de la República a través del mecanismo de firmas ya supera los 90 personas. Tenemos que revisar más de 35 millones de firmas a partir del 17 de diciembre, que es la fecha límite, para que esas personas lleven a la registraduría cerca de 670.000 firmas como mínimo para poder ser validada su aspiración a la presidencia. Y en menos de un mes, entre el 17 de diciembre y el 21 de enero del próximo año, la registraduría tendrá que revisar una a una todas esas firmas para validar o no esas aspiraciones. Pero olvidamos también que la registraduría tiene otra función misional que es clave. Se pierde un poco de vista porque no es tan mediática, que nada más y nada menos que llevar el archivo de los colombianos, el registro civil, el archivo nacional de identificación, la tarjeta de identidad, la cédula de ciudadanía. Si usted me pregunta, cuidar los datos de los colombianos no es un tema menor. Nada más y nada menos que la información histórica del registro civil de la ciudadanía. Hemos realizado jornadas de identificación. En Colombia todavía hay un subregistro muy alto de personas en el país. Bueno, con Misión Guajira estuvimos recorriendo también algunas tareas, hemos hecho visitas a gran parte del territorio nacional para superar ese subregistro, porque hemos dicho que quien no tiene una identificación, pues mucho menos va a tener derechos en Colombia, ni a la educación, ni a la vivienda, mucho menos los derechos políticos. Eso ha sido también una exigencia importante. Luego, ha sido un año especial, si se quiere, insisto, sin precedentes desde el punto de vista de agenda democrática. El número, por ejemplo, de iniciativas que se radican en la registraduría ya pasa más de 30 de personas que quieren convocar referendos de una y otra naturaleza. Eso también exige mucho, digamos, el trabajo. O sea, la democracia vibra mucho en el país, pero yo he dicho, la democracia también se fatiga. Por tanto, todo eso nos tiene que, digamos, un poco invitar a reflexionar
de que todas esas tareas que se tienen, que se han llevado a cabo este año, pero en especial las más importantes, que es gestionar las elecciones del año entrante, tenemos que entender que debemos trabajarlas entre todas y que es responsabilidad de todas las instituciones del Estado el buen suceso del proceso electoral. La Registraduría y la Autoridad Electoral gerencia el proceso y garantiza integridad y transparencia, pero hay alrededor de eso, transversal a esas circunstancias, múltiples cosas que afectan el proceso electoral y que debemos trabajar entre todas y todos para que Colombia transite por los senderos democráticos. Muchas gracias, señor procurador. Usted llega y ¿qué encuentra? Si se puede hacer una radiografía de la Procuraduría como institución y teniendo en cuenta pues la vocación de la Procuraduría para ejercer su función, ¿usted qué tipo de aparato encontró y qué tanto ha podido trabajar con él o pensar eventualmente en modificaciones? Gracias, el saludo para todos. Me disculpan que no mencione a nadie en particular, pero saben que lo hago con cariño. Encontré la institución más antigua de las instituciones colombianas, creada por el Libertador Bolívar en 1830, en una ley del 11 de mayo de ese año. Ya va a cumplir 200 años a pesar de los incrédulos. 200 años de historia, de ayudar a construir nación, de progreso institucional, para avenirnos a los últimos 25 años con una estructura dotada desde ese año, Decreto Ley 2262. Mi compromiso fue no hacer reestructuraciones, pero más que ello por evitar que se siguiera con la idea de que yo iba a llegar a entregarle eso a los políticos que me eligieron y a quienes le agradezco. Pues resulta que esa estructura fue diseñada en forma tan visionaria que tiene un principio de flexibilidad y de adaptación a las nuevas exigencias, y eso me ha servido para resolver ese problema. Concretamente en el tema que nos ocupa, además de cumplir la misionalidad de intervención judicial, de procesos disciplinarios de los servidores públicos y particulares que en algunas ocasiones cumplen o ejercen funciones públicas también, la de prevención para mí ha sido fundamental. Creo en el principio, desde peladito lo aprendí, preferible prevenir que curar, y eso se aplica universalmente y lo vengo haciendo a conciencia. Ya a este momento, en estos casi 10 meses de ejercicio, en solo prevención hemos actuado para enderezar procesos solo de contratación estatal en niveles distrital, departamental y nacional de casi 3 billones de pesos, en los que llegamos, ayudamos a enderezar el tema y se está haciendo la contratación sin peligro de que resulte afectada por la corrupción, actuando antes de que se produzcan los hechos, y cuando se han producido, pues ya saben, por ejemplo, cito 2 recientes, un señor alcalde de un distrito petrolero del río Magdalena que le dio por hacer cosas que la Procuraduría considera que están por fuera de su margen de acción y fue suspendido a las 3 horas de que llegó el informe. Sacó la votación que necesitaba sacar, metió en la consulta de la izquierda la persona que venía apoyando, pero está fuera del ejercicio del cargo de alcalde. O un señor alcalde que se paró en una tarima por allá en un pueblo que tiene un nombre muy bonito porque me evoca a mis antepasados árabes, Monte Líbano, y en 3 horas fue suspendido porque propuso una terna para Senado en un discurso público en tarima como alcalde, y etcétera, etcétera, etcétera. Y en materia electoral, con ese principio de flexibilidad y de adaptabilidad, hemos creado no una, sino 2 procuradurías delegadas, dedicadas solo a lo electoral, para proteger el proceso eleccionario desde el 8 de marzo que comenzó hasta el 21 de junio del año entrante o posteriores, de acuerdo con la pelea judicial que se desata después de las elecciones. Porque no existía, pero creo que era que no se había necesitado. Y entonces ahora tiene la Procuraduría 2 instrumentos, sin aumentar un solo cargo ni cambiar la estructura, es asignando funciones. Una Procuraduría delegada para lo electoral en temas jurídicos, jurisprudenciales, de derecho comparado y de doctrina internacional, la de contenidos. Y otra delegada de igual rango, con igual importancia, para lo técnico, lo operativo y lo logístico. Entonces estamos acompañando
el proceso eleccionario, gracias a la generosidad del señor registrador general, desde los dos flancos, por la parte jurídica y por la parte de actuaciones materiales, de hechos. Y allí hemos estado, por ejemplo, ayudando a que se hiciera bien, y se hizo bien, la contratación billonaria para la tarea muy importante de la Registraduría General, y eso salió bien. Y así sucesivamente, y le estamos acompañando incluso en lo personal, con él, los dos, en Putumayo, en Bichada, en Magdalena y en otras partes donde va a haber elecciones atípicas por orden del Consejo de Estado, y hay que hacerlas, y cuestan una plata, y hay que hacer un esfuerzo por protegerlas. Ese en cuanto a la dotación de estructura orgánica como institución, para darle tranquilidad y para darle legitimidad, más no legalidad, legitimidad al proceso que se viene haciendo. Debo reconocer que la respuesta ha sido exageradamente positiva. No esperábamos que los estamentos o las instituciones, y permítame aquí que meta una cuñita académica, instituciones no solamente es el gobierno y las cortes, también están las instituciones privadas y también están las instituciones sociales. Y las instituciones privadas para mí son tan importantes como las públicas. En las públicas estamos nosotros, ramas del poder público, poderes públicos y organismos autónomos y de control. Pero está el empresariado, está la academia como institución, es decir, una institución que es una agrupación de personas que tienen unas normas, unas reglas, unas estructuras y unos objetivos comunes. Y entonces en lo privado, en lo no estatal, mejor, también está lo comunitario. Pero también hay una muy importante que debo relevar aquí, porque nos ha servido mucho en este proceso, lo que yo llamo las instituciones de la espiritualidad, la Iglesia Católica, que ha sido fundamental en este proceso, que empezó por convocarnos, y esta es otra tarea que venimos liderando para aquella cosa que se reclamaba en el momento: aclimatar, morigerar, bajarle el tono al lenguaje, especialmente el proveniente de los sectores oficiales. Entonces, quiero invitarles a que miremos la institucionalidad en su conjunto, no solamente las públicas. Y las públicas son controladas y sostenidas por las privadas. Repito lo que vengo diciendo: el sector privado es fundamental para la existencia de una nación, de una sociedad y de un Estado. El sector privado es aquel que genera empleo, que paga impuestos, que produce riqueza y sobre todo que permanece mucho más tiempo de lo que duran los periodos que son transitorios, los gobiernos que son transitorios. Eso es básico para la perspectiva estratégica de lo que se viene haciendo. Es decir, no estamos solamente preocupados porque haya unas elecciones con las características que vamos a ver ahora en el año 2026, sino que la institucionalidad colombiana recupere el rumbo que históricamente ha traído en esos más de 200 años. Y como yo digo, en alguna noche oscura, en una curva forzada de la historia, se salió de carretera y no sabemos en qué momento vamos a volver a la pavimentada. Bueno, pues, eso es lo que venimos haciendo. Muchas gracias. Registrador, hablemos de lo que para mucha gente es obvio y peligroso. Es decir, hay gente que tiene miedo del proceso electoral. Desde el gobierno mismo se descalifica el resultado que puede tener el proceso electoral, y eso no es un tema de poca monta, eso es gravísimo. ¿Cuáles son las herramientas que tiene para garantizar el desarrollo de eso? ¿Qué tanto se necesita a un gobierno, en este caso frente a usted, abiertamente hostil para llevar a cabo esa función? ¿Y cuáles son los retos y en qué sentido necesita usted acompañamiento de la ciudadanía? Pues son múltiples las acciones que estamos desarrollando para garantizar transparencia, eficiencia del próximo proceso electoral. Voy a relatar algunas. Digamos, el tema más importante, el momento más importante en un proceso electoral como el nuestro, que es relativamente manual, es el que ocurre en la mesa de votación. Es el momento más importante, mucho más importante que los software, y les puedo explicar también por qué. Porque en la mesa de votación se toman dos acciones que son determinantes para al final dar unos resultados. Se cuentan los votos y se diligencian de manera manual las actas electorales por parte de los jurados de votación.
En Colombia son 700.000 hombres y mujeres que hacen las veces de jurados de votación. No son servidores de la registraduría. Y ese conteo de votos, diligenciado con actas manuales, recuerden lo que ocurrió en el vecino país, es lo que da cuenta de una cadena que termina en la declaración de unos resultados. Nada puede, ni siquiera un software, cambiar esos resultados que están soportados físicamente en las actas electorales. Esas actas electorales, como nunca, se van a publicar todas ellas, digitalizar, para que cualquier persona pueda verlas. Del rincón más apartado de Vichada, de Leticia, de Riohacha o de Chocó. Se van a publicar todas ellas de manera que a medida que la registraduría va divulgando los resultados, puedan comparar esos resultados con los datos de cada mesa de votación. No sé si han dado cuenta de lo que está ocurriendo en Honduras. Ok, estamos a miércoles, las elecciones fueron el domingo. Y no porque el resultado esté muy ajustado, porque no tienen las capacidades que tenemos hoy en Colombia, y respeto mucho al Consejo Electoral de ese país. Esta es la hora que no han terminado de contar los votos, ni siquiera hicieron el trabajo de preconteo que se conoce aquí, o divulgación. Ahí están en unas lógicas que no son fáciles de administrar. En Colombia se publicaba una acta por cada mesa de votación. E14 se conocen en Colombia, E14 de delegados, E14 de claveros y E14 de transmisión. Son 3 actas las que diligencian los jurados en cada mesa de votación. Alguno de ustedes lo ha sido. Todas las vamos a publicar, las 3 por cada mesa, 770.000 en Cámara y Senado y 370.000 en el caso de presidencia. Yo por eso hoy defiendo tanto el voto manual y el diligenciamiento manual, porque los resultados que divulga la registraduría serán comparables con las actas. Yo he dicho, podemos cometer errores, hay seres humanos, donde hay seres humanos se cometen errores, y más de 700.000 jurados, pero nunca delitos. Luego no hay manera de pensar siquiera en algo semejante a una reunión sistemática de miles de personas para ir en contravía de la realidad electoral, no la hay. Pero además vamos a traer biometría facial, que disuade cualquier duda en Colombia sobre suplantación o falsa identidad. La observación internacional, la Unión Europea, hace 2 semanas ya nos dijo, vamos a participar en la observación y vamos a llegar desde enero con cerca de 150 personas. El Instituto Carter, que fue quien estuvo en Venezuela, en fin, todas van a estar acompañándonos. Estamos en el proceso de auditorías. Auditorías al proceso electoral propiamente dicho, es decir, a la parte material, y auditorías a los sistemas de información que tampoco han existido en Colombia nunca, es decir, a los algoritmos, a los códigos fuentes, como quieran llamarlos. Vamos a contratarlas y vuelvo y reitero, Roberto, nunca han existido auditorías de esta naturaleza. Estamos trabajando muy fuerte en esa tarea, pero sí debo decir, para completar su pregunta, claro que se requiere todas las instituciones del Estado colombiano. Claro que se requiere al gobierno nacional acompañando a través de quien corresponda, por un lado la seguridad y por el otro lado la democracia. Colombia es un país donde constitucionalmente se ha aceptado que el Ejecutivo, digamos, participe de los procesos electorales. El Ministerio del Interior tiene unas tareas en materia de democracia y de promoción del voto, obviamente está el Ministerio de Defensa con también algunas circunstancias, hasta el Ministerio de Educación. Constitucionalmente en Colombia eso se acepta. Hay naciones, por ejemplo, donde es impensable que el Ejecutivo participe de los procesos electorales. Les digo alguna, República Dominicana. Pero hay otras naciones donde sí, donde los ejecutivos por cuenta de unas realidades constitucionales se acepta que participen. Argentina, por ejemplo. Y el caso es Colombia. Luego, como es aceptado, como los ejecutivos siempre buscan el buen suceso del proceso electoral, pues claro que los necesitamos. ¿Para qué? Pues para hablar de seguridad, para hablar de democracia, para promover el voto, para derrotar la abstención. Obviamente que se requiere, como se requieren muchas instituciones. ¿Cuáles son los males de la política en Colombia? La compra de votos, la financiación irregular, el constreñimiento al elector. ¿Esas son responsabilidades de la registraduría? Todas las instituciones tienen una tarea que cumplir en ellas. Yo hoy destaco, por ejemplo, el papel de la Procuraduría, en una tarea juiciosa y seria, acompañando el proceso nuestro, advirtiéndonos las circunstancias en las que tenemos que corregir, siempre
buscando enviar los mensajes adecuados respecto de todo el proceso electoral. Eso es muy importante, pero aquí tenemos, sin duda, que llamar la atención para convocar a las demás entidades del Estado que aún no se comprometen con el proceso electoral. Claro. Muchas gracias. Siguiendo en esta línea que menciona el registrador, procurador, usted tiene una especie de proclama o de programa que se llama paz electoral. ¿Eso cómo se puede aplicar un concepto de esa naturaleza? Y si nos lo explica brevemente, en medio de una situación donde evidentemente hay muchos funcionarios públicos participando en política, empezando por el presidente de la República. Que competencia para investigar y eventualmente sancionar al presidente de la comisión de acusaciones, no del procurador, porque, y voy a decir esto con mucho cariño, lo único para lo que no han llamado al procurador es para despinchar un carro varado, porque todo el mundo cree que el procurador puede hacer todo. Hacemos cosas que nos permite la Constitución, pero el presidente es sujeto de la comisión de acusaciones y no del procurador. Pero hay otros que sí se pasan de la línea. Una sugerencia: indebida participación en política. No toda participación en política de servidores públicos está vedada o prohibida o es sancionada. El voto es la primera forma de participar en política y es una obligación constitucional. Luego no podemos llegar al extremo de generalizar y solo hay que censurar aquellas conductas que se pasan de la línea de la prohibición, que exageran el uso del presupuesto y el uso de la autoridad que ejercen los mandatarios es lo más frecuente, porque en eso se habla mucho y no se precisa con la rigurosidad con que se debe hacer. Con el señor Contralor General de la República, que también ha sido un actor muy importante en esta tarea, con el señor registrador aquí presente, encontramos que el clamor más grande y más angustiante de los colombianos en el momento, hace 2 meses, es que superemos la incertidumbre sobre si habrá o no elecciones en Colombia, las que se estaban haciendo, la consulta y la de los jóvenes y la del año entrante. Y había una especie de zozobra que se generaba de diferentes ángulos y encontramos, coincidimos, que lo que Colombia reclama es que le den tranquilidad para defender su democracia y sus instituciones, y por eso convinimos en denominar una estrategia que se llama paz electoral. ¿Qué significa paz electoral? En breves palabras. Es un clamor nacional que asumimos como instituciones públicas de control, autónomos e independientes. Nosotros no somos gobierno, ni representamos al gobierno y tampoco somos ramas del poder público. Tenemos esa ventaja de la autonomía y la independencia. Entonces podemos hablar tranquilamente y proponer cosas. Esto de la estrategia de paz electoral lo que busca es hacer conciencia en Colombia de que el establecimiento colombiano, la sociedad colombiana, el Estado colombiano necesita, merece y reclama un proceso integral de las elecciones que sea legítimo, que cumpla con todas las normas y que sea muy participativo, por un objetivo supremo: mantener el funcionamiento intocable de las instituciones que desde hace unos buenos meses se viene cuestionando si funcionan bien o no, si van a seguir funcionando, si vamos a tener elecciones, si se va a aplazar el calendario electoral, si va una propuesta de constituyente a alterar el devenir jurídico del país, si una propuesta de consulta popular puede cambiar entonces lo que se establece en la Constitución. Todos esos factores dieron en algo que es muy sencillo. Colombia necesita paz electoral para hacer bien sus elecciones y la legitimidad correspondiente. ¿Cómo se hace esa paz electoral? Con pedagogía, con que sepamos eso, con que el mensaje llegue a todos. ¿Y qué es la paz electoral? Un proceso ascendente como una escalera. Eso es lo que hemos logrado para graficar la idea, que empieza diciendo: Colombia va a tener elecciones, debe tener elecciones, tendrá elecciones, pero no basta con que haya unas elecciones. Esas elecciones tienen que ser libres, sin apremio, sin fuerza, sin compra de votos, pero además de ser elecciones libres, tienen que ser transparentes, sin trampas, sin argucias, con plenitud de las formas. Y entonces esas elecciones que vamos a hacer, que serán libres y transparentes, deben ser seguras. Y ahí está la fuerza pública para garantizar. Según 2 reuniones del Plan Democracia que hemos hecho con la cúpula militar y de la policía, solo hasta el 4% del territorio estaría comprometido y sería crítico para el momento de las elecciones de marzo. Lo demás ellos lo manejan y lo demostraron en la votación de la consulta reciente. Solo hasta el 4% del territorio continental estaría comprometido. Entonces, esas elecciones que vamos a hacer de manera libre, que son transparentes,
y que tienen que ser seguras, también deben ser oportunas en su momento, y en su momento es hasta con minutos y segundos. En las fechas señaladas en el calendario electoral, que está rigiendo desde el 8 de marzo, las horas exactas, 8 horas para votar, para que todos sepamos que después de las 4 de la tarde no se puede ni siquiera ingresar al recinto de votación. Entonces esas elecciones que vamos a hacer de manera libre, que serán transparentes, que estarán aseguradas y que serán oportunas, deben tener un ingrediente: a conciencia. Que cada quien sepa qué es lo que está haciendo, qué se está definiendo, por quién quiere votar, qué representa ese candidato o esa campaña, para que la gente vaya dispuesta a elegir a lo mejor. Y como queremos que sea así, que sean elecciones transparentes, libres, seguras, oportunas y conscientes, lo más importante, que garanticemos que se respeten los resultados de las urnas, para que no nos pase lo que ha pasado en el vecindario. Si hacemos ese tránsito de abajo hacia arriba, creemos nosotros que vamos a garantizar que Colombia enderezca su camino y retome la senda de la tranquilidad, del sosiego, de la conversación democrática, que deje la agresión, que deje la pugnacidad y que se enfoque realmente en gobernar a los colombianos, y superemos esa moda un poco incómoda de gobernar por Twitter o por mensajes de redes, que además son farragosos, ininteligibles, con mala ortografía y con muy pésima puntuación. Para seguir en la línea del procurador, de que no pase lo que pasa lo que ha pasado en el vecindario, cuando uno habla con distintas campañas electorales, campañas políticas hoy, dicen: nosotros necesitamos montar un tinglado para, como hizo María Corina Machado en Venezuela, tener presencia en todas las mesas para que ese conteo pueda ser supervisado, o lo mismo que hizo Petro durante su campaña. ¿Es necesaria este tipo de operación partiendo de las campañas para fiscalizar un poquito ese proceso o no? Bueno, lo primero que hay que destacar, digamos aquí un poco al margen, es: un escritor sobre la materia dice que la democracia es un sistema donde los partidos pierden elecciones. Es eso, ¿qué le hacemos? Y más en Colombia, donde hay 31, pues muchos van a perder elecciones. Claro, así es. Mire lo siguiente: alrededor del proceso electoral inicialmente puede haber cerca de 1 millón de personas, 700.000 jurados de votación, 9.600 jueces de la República, notarios y funcionarios judiciales que hacen otra tarea determinante, la comisión escrutadora, nada más y nada menos, que declaran los resultados en cada uno de los municipios y ciudades de Colombia. Ellos, esas actas de las que les hablaba, las revisan, las validan y declaran los resultados. El software de escrutinio hace una tarea muy importante, sin duda: consolida la información. En castellano, suma. Luego no pueden haber datos diferentes a esa tarea, y excúseme seguir repitiendo. Pero además de esa cantidad de personas, un equipo que va a llegar de la registraduría, de la procuraduría, con los personeros municipales, que son otros tantos miles de personas, la fiscalía y la contraloría, que también están alrededor del proceso electoral. Pero además de eso, para contestarles su pregunta, en Colombia hay 31 partidos políticos. Cada uno de ellos puede nombrar un testigo electoral en cada una de las 125.000 mesas que se van a instalar en Colombia. Multiplique 125.000 por 31. Eso da como 3 millones y tanto de personas. O sea, ese proceso electoral en Colombia está absolutamente observado y auditado. Ellos, los partidos políticos, tienen esa facultad. Entonces, cuando habla usted, por ejemplo, de la posibilidad de tener testigos electorales, lo pueden hacer. Es más, de pronto un tema que muchos desconocen: los partidos políticos pueden proponer jurados de votación. Jurados de votación. Y pregúnteme si los partidos proponen jurados de votación en Colombia. Nunca lo hacen, o por lo menos muy poco. Luego, al final, los principales destinatarios del proceso electoral, me refiero a los partidos y quienes eligen, confían en el proceso electoral, porque no fuera de otra manera, entonces las mesas estuvieran plagadas de testigos electorales, plagadas de jurados de votación, y no ocurre. Pero si me pregunta si es necesario o no, yo le respondo diciéndole lo siguiente: es un derecho, y si quieren ejercerlo, maravilloso.
Y para el procurador y para este servidor, si en el proceso electoral y en cada mesa de votación hay 30 testigos, maravilloso. El año entrante se tomaron varias decisiones. Primera, los testigos electorales, esos 30 por cada partido, pueden tomar las fotos de las actas electorales para que ellos las comparen con las que va a publicar la registraduría. No se puede tomar la foto del voto, porque ahí puede haber una compra de votos, pero del acta electoral. Luego, todo lo que estamos haciendo son acciones precisamente para dar mucha tranquilidad en el proceso. Solo hay viento favorable para aquel que sabe a qué puerto se dirige, decía Séneca. Créanme, en la registraduría hay más registraduría que registrador. Hay unos técnicos maravillosos que llevan años. El registrador, el procurador y el contralor no me dejan mentir. Tenemos un plan de trabajo semanal en el que siempre participa la Contraloría y la Procuraduría para ir revisando cómo se van cumpliendo, cómo se van allanando cada uno de los componentes del proceso electoral. Y también lo digo desde aquí, están invitados todas y todas, incluyendo el gobierno, que lo he dicho en varias oportunidades, para que acompañen ese plan de trabajo. Eso es lo que queremos, ser abiertos y también corregir errores, ni más faltaba, pero no presentar suposiciones y conjeturas que al final lo que están golpeando es la democracia, Roberto. Al final están golpeando es la democracia en nuestro país, que ahí va socavándose de a poquitos y de a poquitos, y claro que hay elecciones y vamos a elegir gobernante. El problema es el costo que puedan tener. En el entretanto, lo que eso le cueste a la sociedad colombiana. Pues muchísimas gracias, señor procurador, señor registrador, que así sea. Nos vemos en el balance del año entrante para ver si esos esfuerzos, ojalá, llegan a las metas que ustedes se han propuesto. Muy amables.